Bueno, buenas noches para todos. Eh, Vamos a dar inicio al webinar sobre análisis financiero de la empresa. Mi nombre es Marcelo de Filipis, de la empresa Alto Impacto Paraguay. Y con Gustavo venimos trabajando hace varios años en estos temas vinculados a la planificación estratégica de las empresas, planes de negocios, finanzas empresariales, entre otros temas. Y ahora queremos compartir con ustedes esta breve presentación donde vamos a mostrar algunos aspectos a considerar para el análisis financiero de una empresa. Y todo esto está enmarcado también en un taller que vamos a arrancar el 8 de septiembre, donde vamos a desarrollar con más profundidad los temas que va a estar explicando ahora Gustavo. Algunos ya me han hecho algunas preguntas que ya le trasladé a él y que la va a estar desarrollando a lo largo de esta hora. Yo les voy a ir, la idea es que si hay alguna pregunta, yo les pido que levanten la mano. Hay una mano que está en la base de la lista de participantes. Y ahí yo le aviso a Gustavo que hay una mano levantada para alguna pregunta, ¿sí? Así habilitan el micrófono y hacen su consulta. O bien pueden hacer el comentario o sea, la pregunta específica desde el chat, ¿sí? El- la idea es que ser lo más escueto posible a fin de que podamos respetar un poco el tiempo que tenemos para esta actividad, ¿sí? Bien, sin más preámbulos, les presento al ingeniero Gustavo Ortiz, quien va a estar compartiendo con ustedes este breve momento. Adelante, Gustavo, bienvenido. Gracias, Marcelo. Buenas noches ya a todos. ¿Cómo están? Bien, hoy nos toca hablar de este tema por demás importante en la empresa, que es el análisis financiero, más aún considerando nuestro contexto actual, ¿verdad? Que ya no hace falta repetir, pero sí hace falta dentro de la empresa, digamos, estar preparados para hacer los ajustes que sean necesarios para seguir adelante. Bueno, nuestra breve agenda de hoy arranca con una breve explicación sobre la economía de la empresa, inserta por supuesto en una macroeconomía. Luego un repaso, digamos, de los estados financieros de la empresa. Hablaremos también del punto de equilibrio. Son todos temas muy correlacionados, es decir, yo no puedo disgregar, digamos, la macroeconomía en la cual está inserta la empresa. Además, está decir que lo que tiene que ver intrínsecamente con la empresa tiene que ver ya con los estados financieros, ¿verdad? Y el punto de equilibrio es uno de los factores a tener en cuenta en el desarrollo de la actividad empresarial, ya sea de una empresa nueva que quiere desarrollar un nuevo, llamémosle así, una nueva línea de negocios que hoy se da bastante debido a compensar un poco a veces las bajas en las ventas que se están dando en algunos rubros, en otros no, etcétera. Siempre es importante conocer el punto de equilibrio de la empresa. Y el cuarto punto que es, yo diría, el corazón de lo que es el análisis financiero de la empresa, que son los ratios financieros. Entonces, vamos ya a ir avanzando. Les decía entonces que para entender el funcionamiento de la empresa es importante tener en cuenta el macro, llamémosle así, el macroambiente, la macroeconomía en la cual se está desarrollando la empresa. En ese sentido, a muchos les será familiar, ¿verdad?, el tener en cuenta el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Todos los
bienes y servicios producidos en el país a lo largo de un año. Este tema del Producto Interno Bruto y la inflación que viene más abajo también, ¿verdad? Son temas muy importantes porque a la larga tienen relación con la fijación de precios, ¿verdad? Entonces, estos temas forman parte de la macroeconomía, pero de alguna manera obviamente afectan también a la empresa, ¿verdad? Dado que en un ambiente inflacionario, es decir, si ciertas variables, incluso del mercado internacional, dispara, o, por ejemplo, el precio del dólar, etcétera, generalmente eso va seguido de una inflación, se reajustan los precios porque lo que suele suceder es las empresas compran en dólares, ¿verdad? Con una disparada del dólar, el precio de costo sube, entonces hay que hacer algún tipo de ajuste en el precio final, en el precio minorista o precio de venta al cliente, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta también esos aspectos, dado que puede darse casos en donde si no se hace un buen ajuste, los márgenes pueden ir reduciéndose bastante, ¿verdad? Luego vienen temas como el crecimiento poblacional, que es de la macroeconomía, pero obviamente tiene que ver con el mercado, ¿verdad? Un crecimiento poblacional puede de alguna manera impactar en lo que es la demanda, ¿verdad? Y a su vez eso en la probabilidad de más ingresos, ¿verdad? Por otro lado vienen las tasas de empleo, desempleo, ¿verdad? Eso a modo de información complementaria de la macroeconomía. Luego viene el concepto de población económicamente activa, que en nuestro país ronda el 48-50%, serían como más o menos 3,5 millones de personas, ¿verdad? Eso también es importante desde el punto de vista de tener lo que es la población y el segmento de mercado que en el cual la empresa opera. Complementa esto los índices de pobreza, ¿verdad? El índice de pobreza que complementa llamémosle así, el panorama macroeconómico, ¿verdad? Luego, entender un poco, esto se ve más en extenso en el curso, ¿verdad? La microeconomía, a diferencia de la macroeconomía que toma más la economía en un aspecto más general, la microeconomía ya se concentra en los consumidores, ¿verdad? La demanda de mercado, las empresas, ¿verdad? Los trabajadores, los inversores en un determinado mercado y justamente las características de ese mercado. Entonces, la microeconomía se centra en el producto, le llaman la economía bienes, ¿verdad? En el producto o servicio que se está prestando, en los precios, en la determinación de precios y, por supuesto, los agentes económicos que se desenvuelven en un determinado mercado. Entonces, ¿hay relaciones entre la macro y microeconomía? Claro que sí, ¿verdad? Toda la oferta total de productos y servicios del país es la oferta agregada, ¿verdad? Y las ofertas individuales de las empresas son, llamémosle así, parte de la microeconomía. Entonces, igual cosa sucede con la demanda, ¿verdad? La demanda de un determinado producto, vamos a suponer yogur o agua mineral, ¿verdad? Corresponde a la microeconomía en lo que se refiere a la demanda, pero sumando todo lo que se demanda en todos los rubros ya conforma lo que es la demanda agregada, que ya es parte de la macroeconomía. En síntesis, son conceptos que tenemos que ir manejando, ¿verdad? Aquí tienen en esta presentación, ¿verdad? Las curvas de oferta y demanda, ¿verdad? En este caso ustedes ven la
La curva que se va alejando del eje horizontal es la curva de oferta, ¿verdad? Es aquella que va subiendo, por decirlo así, ¿verdad? De izquierda a derecha de ustedes. Sin embargo, la curva de la demanda arranca con un valor elevado y va disminuyendo. Pues vamos a entender un poquitito este concepto de oferta, demanda y fijación de precios. Ocurre que, imagínense cualquier producto a la venta, celulares, ¿verdad? Por supuesto que los oferentes, cuando hablamos de oferta, los oferentes son las empresas que fabrican y o comercializan el producto, ¿verdad? Y para entender la conformación del precio de equilibrio, pensemos lo siguiente. Fíjense la línea horizontal, dice Q es la cantidad vendida o demandada de un determinado producto, y P, en la línea vertical, sería el precio al cual se vende. Muy bien. Acá vemos una particularidad, que la oferta y la demanda se cruzan en un determinado punto, ¿verdad? Lo que sucede se puede sintetizar de la siguiente manera, poniéndonos en la curva de la oferta. Digamos, si un determinado producto se está ofreciendo en el mercado a, digamos, un valor de $100, ¿verdad? Cierta cantidad de personas, cierta cantidad de oferentes, digamos, va a ofrecer ese producto al mercado, y va a ofrecer cierta cantidad de ese producto que se está vendiendo en este momento al mercado por $100. Si por alguna razón es factible vender ese producto al mercado, ofertar y vender ese producto al mercado, por ejemplo, por $150, entonces instintivamente van a haber más oferentes de ese producto al ver que se puede vender a un precio mayor, ¿verdad? Entonces, por eso es que la línea de oferta va subiendo hacia la derecha a medida que el precio al cual se puede ofertar determinado producto, entonces la cantidad dispuesta o ofrecida en el mercado es mayor, ¿sí? Ahí viene la curva de oferta aumentando hacia la derecha. Y por el contrario, fíjense, son curvas totalmente complementarias, ¿verdad? Por el contrario, al revés, ¿verdad? Un producto que en este momento cuesta 150, va a tener cierta cantidad de personas dispuestas a comprar ese producto, ¿verdad? Pero si de alguna manera ese precio después pasa a ser 200, tengo que trasladarme a un precio mayor hacia arriba de la curva de precios. Me voy a ir de ese punto central hacia la izquierda. Entonces lo que va a suceder es que voy a colocarme en una cantidad demandada por el mercado menor que la que había cuando costaba 150. Esto se entiende que, por ejemplo, vamos a cualquier otro producto más cotidiano, el tomate, si está a 8.000, bueno, la gente, vamos a suponer, se compra tantas toneladas se venden tantas toneladas de tomate. Sin embargo, si pasa a costar 12.000, la gente puede que no va a dejar solamente de comprar, tal vez compre menos, va a buscar alternativas, ¿verdad? Es lo que suele suceder, ¿verdad? Por lo que se conoce también en economía, ¿verdad? Por las limitaciones presupuestarias, ¿verdad? Entonces siempre hacen un mix de compra, un promedio de compra, entonces de repente si sale de eso, entonces se busca alternativas, se compra menos para no salir de ese presupuesto, ¿verdad? Bien, y el punto central acá finalmente es el siguiente, ¿verdad? Va a haber un precio, vamos a suponer 120 de un determinado producto, donde a ese precio los oferentes lo venden a 120, ¿verdad? Y justo en ese punto, ¿verdad? Hay esa cantidad que se ve acá que dice QE, que sería la cantidad de equilibrio. Bueno, al precio de 120, volvemos con el tomate, ¿verdad? Se demandan 100.000 toneladas, vamos a suponer, ¿verdad?
y el precio entonces de equilibrio sería 120, sería, vamos a suponer 8.000, ¿verdad? Y la cantidad demandada serían esa cantidad de toneladas, ¿verdad? Entonces, el punto de intersección entre la oferta y la demanda da lo que se llama el precio de equilibrio, ¿verdad? Y ya sabemos que el precio de venta es siempre un precio de costo más utilidad, y lo que la empresa tiene que tener en cuenta dentro de su esquema presupuesto financiero, porque para hacer un presupuesto financiero, cuando se desarrolla más en detalle el presupuesto financiero que se realiza en el curso, yo tengo que hacer un flujo de ventas, es decir, un flujo futuro de ventas en donde tengo que insertar el precio. ¿Qué precio pongo? Tengo que poner un precio de costo más utilidad, pero ojo, si el precio de equilibrio de un determinado producto, ¿verdad?, es 8.000, ¿verdad?, tengo que cuidar de que al agregar utilidad al precio de costo que yo estoy teniendo, tengo que estar cercano a los 8.000. Si estoy por debajo, algo por debajo, vamos bien. O si estoy justo en 8.000, vamos bien. Pero si por alguna razón tengo elevados costos, o al revés, tengo costos promedio, pero se le quiere agregar demasiada utilidad, me puedo ir a 8.900 o a 9.200, por decirlo así, y ya voy a estar por encima del precio de equilibrio de mercado. Entonces, ese dato del precio de equilibrio de mercado se conoce normalmente a través de un estudio de mercado o como mínimo a través de información secundaria. ¿Qué es la información secundaria? Es la información ya disponible, por ejemplo, en Internet, en periódicos impresos, etcétera, a los cuales yo puedo tener acceso para saber dónde estamos parados. Es decir, yo voy a vender un determinado producto, ¿verdad? Y tengo que conocer este precio de equilibrio, este precio de equilibrio de mercado. Este aspecto, este concepto es bastante importante. Entonces, básicamente, si miramos otra vez la fórmula de abajo, precio de venta igual a precio de costo más utilidad, en realidad lo que sucede es lo siguiente: el precio de venta está prácticamente fijado por el mercado. Entonces, a eso le voy a restar el precio de costo, el costo que estoy teniendo de producción actualmente, y voy a tener una determinada utilidad. Entonces, tengo que trabajar muy bien esos costos de tal manera que esa utilidad sea adecuada en relación a los otros costos que tiene la empresa para su producción y distribución, etcétera. Ahí es donde se toman decisiones, por ejemplo, si me conviene yo mismo hacer la logística, me conviene tercerizar, qué va a implicar que yo tenga mi propia flota de vehículos, hay cuestiones de costos fijos, etcétera. Entonces, esas son cosas que hay que evaluar desde el punto de vista ya como habíamos visto antes, entonces, de la microeconomía y cómo la empresa está inserta ahí. Entonces, vamos entrando entonces de lo más general a lo más específico. Ahora ya vamos a los estados financieros, ¿verdad?, que se derivan de unas normas internacionales de información financiera, o NIF, ¿verdad? ¿Y qué son los estados financieros? Es un conjunto de, llamémosle así, de documentos, un conjunto de registros que lleva la empresa: el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas explicativas a los estados financieros. Todo esto es muy conocido para los contadores y en alguna medida también por los administradores y economistas, ¿verdad? Y en este repaso, entonces, vemos que estas NIF representan, llamémosle así, una serie de informes que nos dan o revelan lo que es la situación financiera y económica de la empresa, así como los cambios o fluctuaciones que ha tenido el efectivo en un periodo contable. Se considera el periodo contable normalmente de un año, ¿verdad?
Bueno, el primer elemento entonces a considerar es el balance general, que revela el valor de los activos y pasivos de la empresa, así como el patrimonio, ¿verdad? Este balance general se practica y se calcula, digamos, para un periodo determinado, ¿verdad? Está el balance general anual. Yo puedo hacer un balance en cualquier momento que la situación también lo requiera. Cuando yo voy a tomar decisiones financieras, este punto es bastante importante. Si yo voy a tomar decisiones financieras, el primer paso es que los estados contables, ¿verdad? Los cuales estamos hablando ahora, tienen que estar bien confeccionados, tienen que reflejar la realidad de la empresa. Imagínense que va tener que reflejar los activos, no puede haber activos sin considerar tanto tangibles como intangibles. Los activos intangibles también tienen que ser considerados, aquellos como marcas, licencias de software y otros, tienen que reflejarse también como activos. Bueno, es parte de lo que hace los bienes que tiene la empresa para trabajar, ¿verdad? Para generar riqueza. Así como los pasivos también, ¿verdad? Tanto los pasivos de corto plazo, menor o igual a un año, como los pasivos o deudas, ¿verdad? Que son de largo plazo, que van más allá de un año, ¿verdad? Entonces, como primer elemento, entonces, balance y estados contables en general bien, bien evaluados, bien confeccionados, que reflejen la realidad de la empresa, ¿verdad? Entonces, adentrándonos otra vez en el balance, ¿verdad? El activo y pasivo. El activo se ordena en función a su grado de liquidez, ¿verdad? En la parte superior de los balances, primeramente van enumerados los activos más líquidos, ¿verdad? Se llaman activos corrientes y siempre en el activo, ¿verdad? En la parte inferior aparecen los activos fijos, ¿verdad? Que son aquellos activos como la planta industrial, ¿verdad? Equipos y planta industrial, etcétera, que son los activos fijos, terrenos, ¿verdad? Edificios que tenga la empresa, ¿verdad? Esos son los activos. Por otro lado, tenemos los pasivos que se ordenan en cuanto a su exigibilidad, ¿verdad? ¿Qué significa eso, verdad? El pasivo o las deudas, como ya hablamos, ¿verdad? Existen las de corto plazo, ¿verdad? Menor o igual a un año, y los exigibles a largo plazo, aquellos pasivos cuyos vencimientos, ¿verdad? Están más allá de un año, ¿verdad? Normalmente los proyectos de inversión tienen buena parte de los pasivos a largo plazo. Sin embargo, todo lo que se relaciona con el capital operativo, compra de materia prima y otros, tienen que ver con los pasivos de corto plazo. Hay que hacer un buen balance también entre los pasivos de corto y largo plazo, por cuestiones de liquidez, ¿verdad? Eso se analiza en detalle en casos muy prácticos, en planillas Excel, en el curso, porque no puedo dar una regla general, yo tengo que analizar la situación de la empresa, analizar los números, analizar el proyecto, el proyecto de inversión que se quiere realizar y trabajar sobre flujos futuros, ¿verdad? Y esa es una diferencia importante entre lo que es la contabilidad y las finanzas, ¿verdad? Solamente hay contadores entre ustedes, ¿verdad? A pesar de que existe en contabilidad lo que se llama la contabilidad de gestión, la contabilidad tradicional mira más el presente y el pasado, ¿verdad? Y las finanzas se proyectan desde el presente hacia el futuro. Es mucho más las finanzas son mucho más de proyección hacia el futuro, ¿verdad? Por eso que es bastante
bastante importante el análisis financiero de la empresa, porque sobre lo que ya sucedió no tengo control, ¿verdad? Ya, lo que pasó, pasó, como se dice, y tenemos que proyectarnos de aquí para adelante. Pero a partir de que, a partir de los datos contables, a partir de los balances, que deben estar totalmente actualizados y, como dije, reflejando la realidad de la empresa, ¿sí? Bien, este es un esquema de balance básico, donde vemos la ubicación de activos, pasivos y patrimonio neto. Para quienes no son contadores, este esquema simplificado podemos explicarlo de la siguiente manera. La empresa desea realizar una actividad productiva. Vamos a suponer, compra una fotocopiadora, ese es su activo, ¿verdad? Ese activo, esa fotocopiadora que le va a ayudar a trabajar, ¿verdad?, la actividad de la empresa, se va a desarrollar mediante ese equipo, ¿verdad? La empresa lo puede adquirir con deuda, en este caso estaría financiando ese activo a través de un pasivo, estaría financiando con deuda. Y por otro lado, ¿verdad?, si la empresa tiene un determinado capital que puede aplicar a ese activo, lo compra con su patrimonio neto, por lo que dice ahí, con su capital propio, ¿verdad? También obviamente puede hacer 50-50, 30-70, 60-40, diferentes combinaciones entre pasivo y patrimonio neto para generar ese activo, ¿se entiende? Entonces, el balance básico nos está diciendo, a través de esa ecuación contable que está ahí abajo también, ¿verdad?, con qué activos contamos, lado izquierdo de la ecuación, ¿verdad? Y cómo se financió ese activo, ¿sí? Se financió con deudas, capital propio o una mezcla, ¿verdad? Entonces, una forma muy sencilla de entender entonces un balance es un registro, ¿verdad?, de los activos y cómo se han financiado o cómo se están financiando, ¿verdad? Por otro lado, obviamente, en toda la actividad de la empresa, ¿verdad?, este activo va variando. Yo puedo comprar más maquinaria, nuevamente con pasivos o patrimonio neto. Entonces, una situación, como se imaginarán, bastante dinámica, por lo que este balance siempre tiene que estar actualizado. Puedo hacer venta de activos fijos, ¿verdad? Y obviamente el activo corriente más conocido por todos son las mercaderías, ¿verdad? El activo corriente por excelencia, ¿verdad?, es el producto, o son los productos y servicios de la empresa, ¿verdad? Además de otros que se estudian en detalle en el balance, ¿verdad? Bien, el estado de resultados nos da una idea de cómo nos fue. Fíjense, ¿verdad? ¿Cómo nos fue en el año, verdad? Normalmente se determina en el plazo de un año también, ¿verdad? Todos los ingresos y gastos, y esa diferencia me tiene que dar una ganancia o pérdida en el ejercicio, se dice, el ejercicio considerando 12 meses, ¿verdad? Entonces, el estado de resultados tendría que ser qué tal nos fue. Así mismo, como lo dice su nombre, estado de resultados, ¿verdad? ¿Qué resultado económico y financiero tuvimos este año, ¿verdad? Eso determina el estado de resultados, ¿verdad? Mientras que el estado de cambios en el patrimonio neto, entonces, es un informe que muestra las variaciones que tuvo el patrimonio, ¿verdad? Tanto las partidas de ingresos como gastos, siempre en un determinado periodo. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo, que muestra también actividades tres tipos de actividades que hace la empresa. Las actividades de operación, llamémosle así, su actividad, que es el foco de su rubro, ¿verdad? Actividades de operación, todos los gastos operativos que se suele decir, ¿verdad? Luego vienen las actividades de inversión, ¿verdad? Una empresa realiza actividades de inversión cuando
desembolsa, ¿verdad?, un determinado capital o aporta un determinado capital esperando un retorno, esperando la devolución del capital aportado más las ganancias, más las utilidades, ¿verdad? Eso es en una actividad de inversión. Y la otra son la última son las actividades de financiamiento que obviamente requiere la empresa. La empresa requiere estos tres tipos de actividades que se analizan en los planes financieros: actividades de operación, de inversión y financiamiento, para lo cual obviamente se tiene que planificar antes. Aquí este esquema muestra un grupo, ven aquí, ¿verdad?, este grupo de personas, ¿verdad? Yo tengo que planificar, o sea, las finanzas se planifican, ¿verdad? Es muy, se imaginarán ustedes, es muy difícil ya reaccionar cuando el hecho está consumado, como se dice, ¿verdad? Cuando suelen escuchar, hay empresas que tienen convocatorias de acreedores, etc. A veces es inevitable por alguna u otra razón muy poderosa, digamos, en el mercado, pero estamos obligados, ¿verdad?, como empresarios, ¿verdad?, o como ejecutivos del sector, a hacer previsiones financieras, ¿verdad?, y como mínimo 12 meses, ¿verdad? Luego, las notas explicativas a los estados contables, que cierra el juego de, llamémoslo así, documentos según las NIF, ¿verdad? Que en este caso, todos los, llamémosle así, estados anteriores, el balance general, estado de resultado y otros, se complementan con ciertas informaciones adicionales que se requieren para, valga la redundancia, informar cómo se han elaborado estos informes, ¿verdad? Los tipos de cambio utilizados, ciertas premisas, ciertas, llamémosle así, condiciones que se tuvieron en cuenta para su elaboración, para dar mayor comprensión a lo que se está leyendo. Entonces, condición importante: el curso, los cursos de finanzas no son cursos de contabilidad, entiendan bien. No son cursos de contabilidad, porque ya da por hecho el manejo de los conceptos contables. Por eso que dentro del curso también hacemos un trabajo previo sobre balances, sobre estados de resultados, cálculos en Excel y otros, de tal manera que esa famosa frase se haga realidad, ¿verdad? Contabilidad para no contadores, ¿verdad? Se hace un trabajo previo para entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque yo puedo hacer cálculos financieros, teniendo la fórmula, puedo hacer los números, pero no tendría ningún sentido si yo no comprendo los estados contables, cada uno de ellos. Bien, este otro punto muy importante dentro de los análisis financieros es lo que ya adelantábamos, ¿verdad? La planificación, realizar los presupuestos financieros, hacer la previsión de ventas. En el curso hacemos unas proyecciones en Excel. Trabajamos con como mínimo dos metodologías para la previsión de ventas, y desarrollamos el procedimiento que se muestra aquí condensado, ¿verdad? Proyectar las ventas, meter ingresos y gastos, hacemos cálculos de llamémosle así, las necesidades de fondos, o sea, lo que se va a requerir para que la empresa opere, ¿verdad? Necesidades de fondos, ¿verdad? Se estiman los niveles necesarios en activos, ¿verdad? Hoy en día, en este momento, llamémosle así, estratégico, tenemos que saber muy bien en qué invertir. O sea, las preguntas en finanzas normalmente son cuánto endeudarse, qué liquidez mantener. Bien,
Por supuesto, eso se puede calcular, pero algo muy importante y estratégico es en qué invertir, ¿verdad? Entonces, antes de ir a finanzas, entonces esa inversión debe ser una inversión consciente, debe ser una inversión también planificada, ¿verdad? Otro aspecto muy importante para las finanzas tiene que ver con los flujos de caja, ¿verdad? Y se ve un esquema con una proyección de 7 meses, con una saldo, con una caja o saldo inicial de 30 millones y unas ventas proyectadas, ¿sí? El mes uno sería el próximo mes, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y entonces se van proyectando ventas. Hay dos líneas, como verán ustedes, de ventas. Una de ellas al contado y hay otra línea donde va retornando, digamos, en forma de recuperación de cartera o simplemente llamado también cobranzas, ¿verdad? Bien, tenemos en el flujo de caja, entonces, todo lo que es, va como ingresos, menos compras y gastos, obligaciones financieras, que serían los préstamos, las cuotas de los préstamos que se están pagando o se piensa pagar, si es una proyección, puede que ya venga llamémosle así, de años anteriores, o sea, proyecciones a partir de determinado mes, y con eso se va sacando lo que es el saldo final que se transporta, lo que se muestra ahí como el mes 2, el saldo anterior se va transportando, y de esa manera voy teniendo lo que es el flujo de caja proyectado, ¿verdad? Este flujo de caja proyectado, la elaboración de esto es bastante importante porque los bancos, en el caso de las empresas, es un documento o un requisito en lo que es la tramitación de los préstamos, sobre todo para capital operativo, esto proyectado a 12 meses y ni quiere decir para lo que va a ser un proyecto de inversión, donde normalmente el préstamo es de una cuantía mucho mayor que un capital operativo, ¿verdad? Y habrán visto también ahí en la columna 2, ¿verdad? Que en esta proyección, en el mes 2 el saldo, a diferencia de cualquiera de los otros meses, es muy inferior. Ven que es 300.000 guaraníes nada más, a diferencia de los otros meses. Entonces, ahí ya se darán cuenta por qué es importante elaborar previamente estos flujos de caja para poder prever todo lo que es proyección financiera en sí luego, ¿verdad? Y más los flujos de caja para poder prever situaciones donde, fíjense que en el mismo mes 2, ¿verdad? Yo estoy previendo, está desplazado, ¿verdad? 20 millones en cobranzas, está desplazado hacia la derecha, los 20 millones corresponde a la columna 2, ¿verdad? Pero si yo no cobro esos 20 millones, aún si cobro 10 millones en el mes 2, ya voy a tener un saldo final negativo en el mes 2. No voy a poder cubrir todos los gastos del segundo mes en este escenario, ¿sí? Entonces hay que jugar un poquitito ahí con, si no puedo, obviamente las ventas tienen también su límite, ya vino seguramente del área comercial. Entonces yo tengo que prever ya un saldo que me permita poder pasar bien digamos, todo el tiempo proyectado, ¿verdad? Con una cierta holgura, ¿verdad? Bien, luego a considerar también en los flujos, ¿verdad? Y en las cobranzas, ¿verdad? Ciertos temas como ¿es cobrable o no? ¿Verdad? O sea, la cobrabilidad que dice ahí, ¿verdad? Otras cuestiones, ¿verdad? Sí, que tienen que ver más con si se registraron bien las facturas, etcétera. Lo que se refiere a cuentas por cobrar, ¿verdad? Obviamente repercute fuertemente en los flujos futuros, ¿verdad? Las cuentas por cobrar es ni más ni menos, ¿verdad? El dinero que va a ir entrando en los próximos meses. Y si está mal, cuentas por cobrar, ¿cómo voy a hacer una buena proyección de flujo financiero? ¿Verdad? Es decir, nuevamente, ¿verdad? En finanzas. Yo hago números en finanzas, perfecto, ¿verdad? Pero esos datos de entrada tienen que estar bien, es muy importante.
Bien, ahora llegamos a lo que es el punto de equilibrio, ¿verdad? En una empresa donde se puede observar dos puntos en este caso, ¿verdad? El punto verde y el punto azul. Vamos al punto verde primero, que está más arriba, ¿verdad? Bien, este es un producto que se pone a la venta. Las ventas son esa línea celeste que está más arriba. La línea azul es la línea que arranca más o menos en 40.000, ¿sí? Y se intersecta en un punto con la línea de ventas, ¿verdad? Entonces, esa segunda línea azul más oscura es la línea de costos, costo del producto, ¿verdad? Costo de compra. Y por otro lado, la línea inferior, que también está en un color claro ahí, ¿verdad? Es la línea de utilidades, con la siguiente particularidad. Esta línea de utilidades, hasta 1.000 unidades vendidas, porque la línea horizontal son las unidades vendidas, hasta 1.000 unidades está por debajo del punto azul, ¿verdad? Entonces, en todo, llamémosle así, en todas esas cantidades, si yo vendo 100, 200, 300, 600, estoy por debajo del cero, significa que estoy perdiendo, no hay utilidad hasta ahí. Hasta ahí, con estos costos que se tienen, todavía estamos a pérdida. Cuando las utilidades están por debajo del punto azul, yo estoy todavía en la zona de pérdidas. Bien, cuando vendo exactamente 1.000 unidades, ven que está en la línea cero, entonces si vendo 1.000 unidades ni gano ni pierdo, es exactamente el punto de equilibrio. Así de fácil. Y la buena noticia, a partir de 1.100 unidades, 1.200, 1.300, ahí gano plata, ¿verdad? Fíjense que a partir de 1.100 ya hay una pequeña utilidad, ¿verdad? Y más o menos fíjense, para 1.500 unidades vendidas se intersecta con 20.000 dólares de utilidades si vendo 1.500 unidades, ¿verdad? Recién a partir de 1.500 unidades esto empieza a ser interesante, ¿verdad? Entonces, lo que se observa también en esta venta de 1.000 unidades, que en ese momento, fíjense arriba, cuando yo vendo 1.000, estoy exactamente en el punto verde allá arriba, donde los ingresos totales, o sea, las ventas en celeste, ¿verdad? Equiparan a los costos totales, ¿verdad? Eso es importante. Quiere decir que yo puedo darme cuenta también ventas totales igual a gastos totales de la empresa, punto de equilibrio, ¿verdad? También punto en el cual, ahí abajo, ¿verdad? La utilidad es igual a cero, ¿sí? Se puede expresar de diferentes formas, ¿verdad? Y aquí llegamos al el último punto de lo que queremos mostrar hoy, ¿verdad? Que son los ratios financieros. ¿Qué pasa? Yo tengo, así como habíamos repasado todos los estados contables, tengo balances, tengo una serie de información, pero yo necesito ciertas informaciones adicionales para conocer lo que es llamémosle así, el estado económico y financiero de la empresa. El primero que se ve ahí son los ratios de liquidez, ¿verdad? Que tiene que ver con qué tanto dinero, o sea, la parte más líquida, que son los activos corrientes, ¿verdad? De la empresa, cómo están en relación a los pasivos, ¿verdad? Entonces, cuanto más activos corrientes o cuanto más este capital líquido tenga la empresa en relación a la deuda de corto plazo, tiene mayor liquidez, ¿sí? Y el miedo de todas las empresas en este momento puntualmente es justamente la falta de liquidez, ¿verdad? O tener problemas de liquidez. En realidad lo es en cualquier momento, pero cuando el escenario como ahora es bastante, hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Entonces ahí no tener liquidez es bastante grave, ¿verdad? Porque
Si estoy ahora con un determinado problema de liquidez, pero el mercado va bien, estoy seguro, es predecible lo que va a suceder, sé que me recupero el próximo mes o me voy recuperando al siguiente, ¿verdad? Entonces, primer punto importante, liquidez. Ahí, Hay una mano levantada, Gustavo. sí, perdón. A ver, Adelante, Liz. Liz. ¿Te escuchamos, Liz? Bueno, no sé. Habrá apretado sin querer. Ah, Bueno, parece que, ok. no sé. Liz, bueno, seguimos, Igual Gustavo. tenemos después la tanda de preguntas. Seguimos entonces. Entonces, ratios o razones de liquidez. El primer aspecto de los ratios financieros dentro de nuestro análisis. Luego vienen los ratios o razones de actividad que tienen que ver con la rotación de inventario, ¿verdad? Aquí se utiliza el término rotación de inventarios, suele hablar también de mercaderías, ¿verdad? Suelen escuchar, es voz populi, ¿verdad? El tema de que una mercadería rota bien, ¿verdad? Se está vendiendo bien, significa eso. A mayor rotación de los inventarios, yo estoy vendiendo mejor, estoy vendiendo más, ¿verdad? Mientras que los días días de inventario nos indican en promedio cuánto tiempo está la mercadería en almacenes antes de venderse, desde que llega ahí hasta que finalmente se vende. Luego tenemos otros ratios de actividad, como la rotación de cuentas por cobrar, ¿verdad? Decíamos que es muy importante el tema de las cuentas por cobrar. A mayor rotación de cuentas por cobrar, estoy cobrando más rápido en el año, ¿verdad? Días de cobranza que complementa lo anterior. Yo puedo expresar también por días de cobranza, ¿verdad? Si yo estoy cobrando en promedio a 45 días y con una mejor gestión o negociación bajo esos días de cobranza a 30, van a ver que desde el punto de vista financiero es extremadamente interesante, muy, muy importante, justamente por los temas de liquidez que estamos hablando. Cobrar a 45 días no es lo mismo que cobrar a 30 días, ¿verdad? Entonces, esos puntos son muy importantes a tener en cuenta. Ya en este punto ya se habrán dado cuenta que esto es bastante complejo. Hay muchos conceptos interconectados, o sea, la contabilidad, la actividad de la empresa, las finanzas, ya son el resultado de la gestión. Eso también tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Eso que yo planifico, después tengo que ejecutar, tengo que gestionar, ¿verdad? Entonces ahí el aspecto importante a tener en cuenta es la gestión, ¿verdad? Y obviamente que las finanzas son parte de lo que se llama la gestión financiera, pero estoy hablando de la gestión en su conjunto, tiene que ser óptima, tenemos que ser empresas competitivas, ¿verdad? Más en este mercado, perdón, en este mundo globalizado, ¿verdad? Bien, luego vienen las razones de apalancamiento. Apalancarse es utilizar deuda para la operación de la empresa. Normalmente es así, salvo empresas muy tradicionales que deciden trabajar con capital propio, en el caso que ese capital propio sea suficiente para la operación, obviamente, ¿verdad? Entonces, las razones de apalancamiento nos están dando, digamos, qué proporción de deuda tenemos respecto al activo, ¿verdad? Y principalmente a tener en cuenta, digamos, a mayor apalancamiento, mayor riesgo. Pero también a mayor apalancamiento me da posibilidad de arrancar determinados proyectos que sin apalancamiento o sin endeudamiento no se darían. Les digo, ya son decisiones estratégicas y financieras, es una mezcla, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a apalancamiento. Luego, respecto a las razones o ratios de rentabilidad, ahí ya viene, ¿cómo se dice? Ya la guinda en el postre, ¿verdad? Porque al final del día, ahí está, los ratios de rentabilidad son los márgenes de utilidad, es el rendimiento que se está teniendo sobre los activos o sobre el capital de los accionistas, ¿verdad? Diferentes formas de calcular
y diferentes formas de mostrar, digamos, si somos o no rentables, ¿verdad? Entonces, repasando y cerrando lo que son estos cálculos del análisis financiero, los ratios de liquidez, ¿verdad? Luego, las razones de actividad, principalmente rotación de inventarios y sus fórmulas derivadas después. Luego tenemos las razones o ratios de apalancamiento, el uso de deuda para trabajar. Y el cuarto punto son los ratios de rentabilidad que les decía al final del día, bueno, ¿qué margen tenemos? ¿Qué rentabilidad tenemos sobre los activos, verdad? Yo me endeudo en el tercer punto y en el cuarto punto tengo que no solamente pagar devolver el capital, hay intereses de por medio y todavía encima de eso debo tener un rendimiento, o sea, una rentabilidad, ¿verdad? Entonces, para entrar un poquitito en calor sobre el tema de los ratios financieros, se puede hacer un pequeño cálculo, por ejemplo, de liquidez corriente. Pero básicamente se podría hacer el siguiente cálculo. Imagínense una empresa que tiene activos corrientes por valor de, vamos a poner 15 millones, puede ser guaraníes o dólares, ¿verdad? Y tiene un pasivo corriente de 10 millones, ¿verdad? Ahí el primer cálculo, el más sencillo de todos, es la liquidez corriente, que es directamente el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, si tenemos activos corrientes por valor de 15 millones y tenemos pasivos corrientes por valor de 10 millones, eso da una liquidez corriente de 1,5. Entonces, en este caso vemos que la liquidez corriente es arriba de 1, es mayor a 1. 1,5 es un número que es mayor a 1 y eso significa en esencia que los activos corrientes van a ser mayores que los pasivos corrientes. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo tengo de disponibilidades en activos corrientes, caja, bancos, mercaderías, va a superar todo lo que yo debo pagar como pasivo corriente a lo largo del año. Entonces, en otras palabras, con mis activos corrientes cubro los pasivos del año. O sea, con los activos corrientes cubro los pasivos corrientes. Entonces, cuando se da la situación de liquidez corriente mayor a 1, entonces tengo esa situación. Esa es la situación saludable de la empresa. Entre todos los otros cálculos que vemos aquí también, ¿verdad? Pero el que tiene que ver específicamente con la liquidez es activo corriente sobre pasivo corriente. Se llama, ahí arriba dice prueba circulante. Tendría que ser la primera fórmula. Hay una Con pregunta, esto, Gustavo. sí. Me Con preguntan esto si... estoy cerrando lo que es la presentación en sí. Ah, ok. Perdón, entonces, sí, hay una pregunta que me hicieron. Si todos estos puntos, si todo esto se va a desarrollar en el taller Sí, punto por punto. correcto, correctísimo. Incluso más, ¿verdad? Fíjense ustedes que entre las razones de liquidez está lo que es el capital de trabajo. Entonces hay toda una serie de ejercicios sobre cómo calcular el capital de trabajo, ¿verdad? Y fíjense en el punto 2 de las razones de liquidez, hay incluso una prueba ácida que le dicen, ¿verdad? Fíjense que en la prueba circulante se incluyen las mercaderías. Sin embargo, la segunda es una prueba más exigente en el sentido de que se hace también el ratio de liquidez, pero sin incluir las mercaderías. ¿Qué significa eso? Pasa que las mercaderías, mientras sean mercaderías, no es dinero líquido, pero al vender sí. La prueba de ácido extrae, saca las mercaderías y aún así ese ratio de liquidez tiene que ser mayor a 1. Si yo no vendo las
mercadería. Entonces, se basan en ejemplos concretos, ¿verdad? En las razones de actividad se va a trabajar un criterio muy importante ahí, que es la rotación de inventario. Se hacen cálculos y tengan la certeza, ¿verdad?, que todos estos cálculos ustedes lo van a tener realizados durante el curso y después quedan ustedes con los modelos y con los cálculos realizados para referencia en cualquier momento, ¿verdad? Eso es un tema no menor, muy importante, por lo cual les animo muchísimo a participar y tener esa práctica. Este no es un curso teórico, es un curso teórico práctico, pero muy tendiente hacia lo práctico. Eso tienen que tener certeza. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacerle a Gustavo respecto a su presentación? ¿Se habilita el micrófono o el que no puede hablar, en todo caso, puede escribir en el chat? Bueno, a ver, Ricardo. Sí, ¿qué tal? Buenas Sí, noches, profesor, ¿cómo está? ¿qué tal, Ricardo? Bien. En uno de los puntos que tal vez quería consultar es sobre el tema de la interpretación de los ratios, ¿verdad? En la mayoría de los cursos, generalmente se da hasta el cálculo, ¿verdad? Sí. Tenemos todos los números, pero generalmente la parte de interpretación es la que ya se deja de lado. ¿Esto estaría contemplado en las presentaciones que vamos a tener? Sí, Ricardo, es muy buena pregunta, ¿verdad? Y en todo, no solamente en lo que son los ratios financieros solamente, sino en otras, o sea, en todos los cálculos que están pormenorizados ahí, ¿verdad? Hay más, no se puede mostrar todo en tan poco tiempo, No. porque va a hablar también de lo que es los tiempos de operación de la empresa, ¿verdad? Lo que es, llamémosle así, el funcionamiento de la empresa, el circuito que hace el dinero en la empresa. Por eso es que varias veces hago mención a que no puedo yo disociar las finanzas con el resto de la operación de la empresa. Entonces, inclusive hablamos de los aspectos contables como base, trabajamos con ejercicios para entender bien, y de ahí vamos a lo que es la parte financiera práctica, empezando con ejemplos más sencillos y después vamos con los casos más para pensar, como se dice, y utilizo una metodología en donde les doy la herramienta y después ustedes trabajan y tratan de resolver, y después obviamente lo resolvemos juntos, pero les doy el tiempo para poder, llamémosle así, ya poner en práctica lo que se va aprendiendo. Gracias, aclarado. Dale, Hay Ricardo. otra pregunta, Gustavo. Sí. Tania pregunta si se va a aprender a realizar el flujo de caja proyectado como para proyectarse a formar parte de un departamento de finanzas. Claro, ocurre que para todas estas cosas uno necesita práctica, ¿verdad? Y dependiendo de la empresa, los cálculos pueden ser más simples o más complejos, ¿verdad? Pero con las herramientas que se les da, que no es solamente el flujo de caja, llegando hasta los ratios financieros y su interpretación, van a tener muy buenas herramientas para desempeñarse en esas áreas, Marcelo. Además de tener todas las planillas y todos los cálculos a mano, ¿verdad? Para hacer cualquier chequeo o validación de algún cálculo que hagan posteriormente. Genial. ¿Cuántas plantillas más o menos, se van a trabajar? Sí, Porque son más de 10 plantillas. Pueden haber menos archivos, pero dentro de cada archivo vienen varias hojas de datos, ¿verdad?
Que eso van a poder utilizar después también. Que van a poder utilizar después, cambiar los valores, introducir los valores reales de su empresa en esos cálculos, hacer proyecciones, ¿verdad? Es la forma realmente, el curso es tener las herramientas, llamémosle así, afiladas para después ponerlas en práctica, dentro del curso mismo y después en la parte laboral, ¿verdad? Justamente ese es el objetivo, porque se llama análisis financiero de la empresa y lo que se busca es transmitirles yo los conocimientos para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Obviamente hay gente en el grupo, siempre hay gente con más experiencia o menos experiencia y hay empresas más complejas y otras menos complejas, ¿verdad? Entonces, se les dan las herramientas y les digo, hasta los gerentes siempre consultan sobre temas financieros, no es algo muy simple, pero sí se les va a dar las herramientas para poder desenvolverse en ese campo con mayor, llamémosle así, con mayor aplomo, ¿verdad? Con mayor seguridad. Perfecto. ¿Y alguna pregunta más para Gustavo? Pueden habilitar el micrófono. Bueno, si nadie más quiere tiene alguna consulta, bueno, nos pueden escribir al mismo correo que recibieron ustedes información de este webinar si tienen alguna pregunta más. Les pasé por el chat el link donde pueden acceder al curso y pueden descargar el PDF. Hay un descuento para los primeros 6 inscritos, que es el que es el mejor descuento. Después cambia un poquito el valor. El valor del curso está en 420.000, pero para los primeros 6 inscritos es 350, pudiendo hacer una entrega del 50% ahora y el saldo en el taller, ¿sí? Luego ese valor pasa a 380, pero le damos la facilidad de que puedan puedan hacer la entrega del 50% ahora y después, cuando estemos iniciando en el transcurso del taller, hacer la entrega del saldo. Cualquier cosa, ahí déjenme el WhatsApp. El horario del taller va a ser de 18 a 21 horas. No, 18 a... No, a ver, te digo exactamente, aguantame un segundo, te lo digo para no pifiarle. Te digo, aguantame un cacho, te digo, porque no quiero pifiarle. Son jornadas de 2 horas y media. Y el horario va a ser te digo, de 18:30 a 21 horas. Va a ser el martes 8, el jueves 10, el sábado 12 y el martes 15. Son 4 jornadas, ¿sí? Va a ser presencial web por Zoom, ¿sí? No es que vamos a irnos a un salón porque eso no se puede, no está permitido. El horario del martes, jueves y el martes es de 18 a 21 horas. El sábado va a ser de 9:30 a 12 horas. ¿Sí? Vamos a conectarnos acá por Zoom, por la misma plataforma. Vamos a compartirles los materiales digitales. Vamos a trabajar directamente conectados con Gustavo. A ver, hay que otra pregunta. Este curso sería bueno un curso que dure 3 a 6 meses. ¡Wow! Bueno, vamos a tomar en cuenta, Tania. Sí, a ver, finanzas es bastante amplio. Tiene muchas aristas también, seguro. Y no es solamente este análisis, solamente, sí, pero esto es lo que ahora mismo vamos a ofrecer. Hay otros cursos que tenemos que están vinculados y que son amigos de este, que van relacionados. Pero en principio, este es el que estamos ofreciendo y vamos a ir comentándoles luego las otras ofertas, ¿sí? Bien, cualquier consulta que tengan, estoy a disposición y que les deseo una excelente noche y muy buen fin de semana. Muchas gracias, Marcelo, y les esperamos a todos entonces en el curso. Con mucho gusto vamos a estar compartiendo ahí. Perfecto, muchas gracias, nos vemos. Dale, Marcelo, gracias.